Hoy nos visita Eduardo Gramaglia de la ciudad de Córdoba con un tema que coincide con las jornadas que estamos trabajando, el desarrollo de las facultades superiores del hombre. En este caso, él se va a referir a Buddy y el puente hacia la vida interna. Lo dejamos con el orador. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? En una época donde se entroniza la ciencia, donde el conocimiento concreto, la información es de tan alto valor, ¿no? De pronto se hace bastante difícil comenzar a abordar un tema que tiene tanto que ver con una energía tan diferente. En los textos teosóficos, esta energía de Buddhi es parte integral del hombre como humanidad. Se lo suele traducir como intuición, otros le llaman razón pura, otros sencillamente le asignan la cualidad de amor universal, ¿no? Pero, claro, yo creo que antes que nada, pensemos en la difícil posición en que generalmente, todos los aspirantes a una vida interna nos encontramos, ¿no? Estamos recibiendo ciertos textos de seres que nosotros consideramos realizados y al mismo tiempo tenemos que enfrentar una serie de limitaciones obvias en toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, claro, eso presenta una serie de naturales contradicciones que aparecen día a día, ¿no? Y de las que tenemos a veces que dar cuenta, no solamente frente a las personas que nos rodean en nuestros vínculos, sino también frente a todos los hermanos de la sociedad teosófica a veces, ¿no? Y yo pensaba justamente a raíz de eso, si no podemos pensar, por ejemplo, estando con un pie en un mundo y un pie en otro, como se encuentra este aspirante, si un puente entre dos orillas se encuentra tenso o con algún problema por tener una parte en una orilla y una parte en la otra. Yo creo que no tiene ningún conflicto ni inconveniente, simplemente que basta con comenzar con las preguntas quizás adecuadas. Y como ya se viene charlando, según veo, especialmente ayer, uno parte de una mayor cantidad de preguntas que de respuestas. Entonces, de pronto, a veces el tren de razonamiento se va gestando en función de las preguntas adecuadas, ¿no? Porque en realidad, si nosotros hablamos de estas energías tan sutiles, es muy poco lo que podemos decir dialécticamente. Entonces, claro, ahí ya tenemos una franca contradicción entre una descripción que encontramos en un libro y, creo yo, lo que de fondo significa esta energía, que es que el hombre llegue a descubrirla y a vivenciarla. Entonces, ¿dónde está el punto en donde uno puede apoyarse? Y si realmente es algo tan inasequible que solamente podamos acceder por el intelecto, o verdaderamente se pensó que el ser humano sea capaz de llegar a vivenciar, aunque sea de una forma tipo vislumbre, ese tipo de energías, especialmente de esta que se le suele llamar intuición, pero que tiene que ver con una parte muy sutil que está constituyendo al hombre. Y yo pienso que la primera pregunta con la cual podemos enfrentarnos es la sencilla pregunta de quiénes somos, quién soy, individualmente preguntado, ¿no? Y aquí se empieza ya este dilema, ¿no? De quién es ese yo. De nada vale que usemos la palabra ego, que en latín significa yo, o sea, básicamente es lo mismo, ¿no es cierto? Ego en griego, yo, nos perdemos en palabras y en términos, y a la larga estamos buscando ese centro de conciencia de quiénes somos verdaderamente, ¿no es cierto? ¿Qué somos? Esa construcción, sí, esa madeja psíquica, esa construcción que un poco es, aparte de atributos individuales, familiares, nacionales, raciales,
etcétera, y que forma toda una identidad, que tiene nombre y apellido, que le gustan ciertas cosas, que le disgustan ciertas cosas, que está identificada con ciertos objetos y personas, o realmente, y que en cierta forma todo eso incluye una separación, es decir, uno es uno y el otro es totalmente distinto, porque a eso termina siendo este concepto de yo, que nosotros llamamos en la literatura personalidad o cuaternario inferior, pero que es un centro de identidad que está enfocado en todo lo visible. O pensamos que podemos ser algo más, es decir, un centro mucho más interno, que tenga mucho más que ver con otras energías que nosotros podemos describir, algunos describen como luz, amor, conciencia, y que de pronto sea un centro que también sea un individuo, una especie de yo, pero mucho más esencial. Y de repente considerar la posibilidad de que en cierto estadio eso mismo ya se considere un reflejo de algo mucho más sutil y superior, como por ejemplo la voluntad pura, el ser puro. Entonces es como que en esta escalera de Jacob uno va empezando a descubrir quién es y va respondiendo y actualizando la respuesta a medida que avanza. Que muy bien ayer Leandro conectó con los ciclos, pero por supuesto que con los ciclos está conectado así. Esa pregunta y por lo tanto esa respuesta tiene que ver con un permanente autogestionamiento y avance, en el cual uno mediante el caminar va respondiendo ciertas preguntas sabiendo que todas las respuestas son transitorias. Y a eso en cierta manera estamos nosotros signados, porque así como ustedes están signados a escuchar mi opinión, que es el resultado de mi reflexión, cuando en realidad todos los textos indican que uno debe hacer ese camino de reflexión y que cada texto no es una especie de doctrina teológica, sino punto de partida para que cada uno realice todo ese proceso. De eso creo que se ha estado hablando hoy, ¿no? Pero entonces yo creo que si uno se pregunta si realmente puede existir algo interno que sea la verdadera individualidad, que sea una yoidad más esencial, y bueno, ¿por qué no plantearse que ya los mitos antiguos están ya hablando de ese conductor, de ese ser, de ese observador, de aquel yo que es mucho más esencial que aquello que es aparente y que se ve, ¿no? Y en este sentido no es algo nuevo, porque una de las principales, eso va a ser muy breve, pero me parece muy importante mencionar, cómo diversas sistemas de pensamiento como Oriente y Occidente han retratado esta problemática mediante una alegoría muy famosa, que es la alegoría del conductor del carro y el conductor, el auriga, ¿no? El auriga que conduce un carro, ¿no? Generalmente, bueno, lo tenemos por ejemplo en una obra muy conocida, un manuscrito del Bhagavad Gita, que es justamente una de las principales obras literarias de Oriente, en donde se encuentra Krishna y Arjuna, el guerrero, que se ve aconsejado por el dios Krishna y a su vez está conduciendo unos caballos. Y la idea de que existen generalmente en todas estas alegorías dos caballos, y generalmente en el caso, por ejemplo, de una alegoría como el Fedro, esa alegoría del carro, del Fedro de Platón, un caballo es noble y blanco que tira hacia arriba, un caballo es negro y malvado que tira hacia abajo. Uno de noble estirpe y otro de baja estirpe. Siempre en estas alegorías se encuentra la idea de que el hombre conduce ciertos vehículos y hay un centro de conciencia que es ese yo superior que va conduciendo el carro, y a veces, como en el caso del Bhagavad Gita, incluso está siendo asesorado por una divinidad que es Krishna, que es realmente la parte más interna y superior en el hombre. Ya Platón nos deja esta sensación de que el hombre tiene capacidad de despertar mediante esta famosa y ya comentada alegoría de la caverna, ¿no es cierto? Inclusive el pobre Platón, que hoy es considerado, tengo un amigo que estudió en Europa y que al mostrar un libro de Platón ya les está pareciendo autoritario Platón, porque claro, Platón que defendía teóricamente, dicen, la monarquía y atacaba la democracia, cuando en realidad él estaba haciendo un símbolo mediante esa polis o ciudad ideal del hombre mismo. Él decía que la parte mejor
sea la que se entrene para coordinar, para mandar. Entonces él decía, todos aquellos que son formados desde la infancia para mandar, es decir, para regir, son entrenados para eso, y nos encontramos en la misma situación de que si nos encontráramos en un barco en alta mar y tuviéramos dos opciones. Primero, llamar a elecciones para decir quién conduce el barco, y segundo, elegir al que sabe conducir el barco, básicamente, ¿no es cierto? Pero bueno, Platón estaba hablando de una alegoría del hombre en donde verdaderamente lo mejor dentro del hombre sea lo que coordine. Entonces, ¿qué nos queda entonces? Investiguemos un poquito en qué nivel se encuentra esta fuerza rectora, si existe verdaderamente, y en cierta forma, cómo se le ha llamado a esta fuerza rectora, qué relación tiene con, por ejemplo, lo que nosotros llamamos esta energía de la intuición o buddhi, y cuál es su relación específicamente, y por sobre todo, en qué importa para nosotros, básicamente. Es decir, cuál es la importancia para nosotros que nos esforzamos en estudiar y reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Y en primer lugar, me parece que tenemos que llegar a una serie de reflexiones antes de partir en esta búsqueda. Esto no se trata de una doctrina teológica para rendir examen ante quién, básicamente. O sea, ¿quién nos va a tomar la doctrina secreta y nos va a hacer rendir examen, ¿no es cierto? No. Este es el problema de trasladar Biblias a todo otro ámbito, y no se trata de esto. Yo creo que sería muy saludable que antes que todo, y esto va para todo grupo espiritual que realmente tenga una raigambre genuina, es decir, cuyos fundadores hayan estado verdaderamente en contacto con ideas universales y regidos por aquellos que verdaderamente han cruzado a la otra orilla, ¿no? Y que nuestra intuición los perciba como tal, que son puntos de partida, hipótesis, sobre la cual nosotros debemos construir nuestro propio trabajo. Esto yo creo que esta actitud de tomar a los textos que hemos recibido como hipótesis nos ayuda a salvar dichas muchísimas dicotomías, muchísimos conflictos que aparecen. Hay personas que, por ejemplo, atacan la mente y el conocimiento intelectual, otras que, todo lo contrario, basan todo su concepto, su entender en base a un estudio intelectual. Entonces, claro, estamos siempre rondando frente a algo que no sabemos cuál es el centro, ¿no? Entonces, yo creo que si tomamos a estos textos como un punto de partida, no como digamos así, como un techo, sino como un piso desde el cual podamos construir algo, creo que hasta los resultados serían muy diferentes. Porque al fin y al cabo estamos buscando enseñanzas que tarde o temprano seamos capaces de incorporar a la vida. En este sentido, en esta búsqueda de esto que llamamos descubrir quién es ese yo interno, el alma, de qué naturaleza es y qué relación tiene con Buddhi, ¿no es cierto? Necesitamos entonces, como ya dijimos, aparte de lo que dijimos acerca de no tomar la enseñanza como doctrina, lo que yo llamaría confianza. Confianza, cierta confianza, que en cierta forma nos permita poner a prueba una hipótesis para descubrir si funciona. Básicamente nadie está tomando ninguna afirmación como una verdad revelada en el sentido religioso. ¿Y en qué basamos esa confianza? Bueno, basamos nuestra confianza en razón de que hay un esfuerzo particular en nuestros precursores, quienes nos antecedieron, y que tenemos una seguridad intuitiva de que ellos seguían ciertas intuiciones y percepciones que eran guiadas por otras fuerzas, es decir, que estaban en contacto con otro tipo de seres porque ellos mismos habían transitado un sendero mayor. Claro, eso demanda, por supuesto, a veces una cierta confianza, es decir, bueno, ok, esto realmente resuena en mí y pongo a prueba mediante mi observación, porque obviamente hace falta luego aplicar una aguda observación, reflexión y hasta yo diría meditación, para poner a prueba todas estas hipótesis. Y si no, sencillamente busco otras.
¿no? Es algo en el fondo bastante simple, ¿no? Y por supuesto que en este sentido tenemos un primer obstáculo y a su vez lo que yo llamaría también maravillas también. Y digo obstáculo porque si lo pensamos bien, a veces nos inundamos de conceptos como literales y no nos damos cuenta que estamos hablando de un universo inmanente, que es ese universo. Están presentando estos textos la idea de un universo que se va desplegando desde un punto inicial, desde lo más sutil hacia lo más denso. Y estamos nosotros en lo más denso con nuestra conciencia enfocado allí. Entonces, por un lado, estos textos van buscando estas causas primeras y que necesariamente deben encontrarse en aquello que es eterno y sin límites, porque de otro modo tendríamos que retroceder a buscar otras causas por detrás. Fíjense entonces cómo se va desplegando en nuestra pantalla mental un cosmos multidimensional, de muchos planos, muchas dimensiones, en el que cada nivel o plano va siendo un principio emanador, es decir, un principio que irradia, que emana, que da lugar al siguiente, que a su vez va a ser más denso y que va a utilizar como vehículo de expresión. Pero claro, uno se pregunta entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el hombre? Y bueno, ¿qué tiene que ver? Porque estamos operando bajo la premisa de que el hombre es un reflejo del cosmos. A veces repetimos estas cosas y no alcanzamos a conectarlas a todas para ver las implicaciones que tienen. Esto nos conecta directamente con lo que nosotros llamamos el conocimiento esotérico. Toda la teosofía y todos los textos de otras líneas están definidas como esoterismo. Y a veces no alcanzamos a entender a qué apunta eso que llamamos esotérico. Porque nadie se pregunta, bueno, ¿pero qué es el esoterismo? ¿Qué son esos textos ocultos, llamados ocultismo? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus bases, sus principios primordiales? Un poco para que entendamos, ¿no es cierto? Y vamos al punto cero. Existe hoy en las universidades estudios, es más, hasta hace poco se jubiló un francés en la Universidad de la Sorbona que tenía la cátedra de la historia del esoterismo y enseñaba a Blavatsky, ¿no? Un señor llamado Antoine Febvre, que él se ocupó en un artículo de definir al esoterismo de una forma totalmente idéntica a cómo lo define Blavatsky, que es, bueno, la cofundadora de la teosofía, y así también como lo definen otros grandes amanuenses de otras enseñanzas y de otros orígenes, ¿no? Él decía que, y bueno, nuevamente encontraremos que no hay nada nuevo bajo el sol, porque como bien decía Blavatsky, desde sus primeros libros de Isis sin velo, todo alguien lo pensó antes. Alguien pensó todo en algún momento. Si creemos que esta es, si alguien lo descubrió, nadie descubre nada. Alguien redescubre nada, alguien recuerda algo, ¿no? Él decía, este señor, que él tiene tres características básicas del conocimiento esotérico. Primero, pensar en correspondencias. Y eso ya no es nada nuevo. El hermetismo, la línea de Hermes Trismegisto, ya lo había formulado como arriba es abajo. El hombre es un reflejo del cosmos, el microcosmos del macrocosmos, pero eso implica el ejercicio de pensar en ese sentido, aplicando correspondencias a todo. El primer rasgo del conocimiento esotérico. El segundo rasgo, que tiene que ver un poco con la filosofía estoica, esa misma filosofía que dio origen al esoterismo en la escuela alejandrina, esa misma filosofía que dio origen a la astrología dentro de la biblioteca de Alejandría, el estoicismo, que decía que uno debe aprender a concebir al universo, a la vida, como un símbolo a descifrar, un jeroglífico a decodificar. Y un símbolo puede ser un concepto, una palabra, o nosotros mismos como personas, que somos verdaderos jeroglíficos a descifrar. Y si nosotros pensamos, diga, ¿quién me va a negar eso? ¿Sí?
somos unos verdaderos jeroglíficos ya en el plano de la forma. Imagínense ir más allá del plano de la forma, ¿no? Pero la tercera característica, decía este señor, es la matadora, es decir, sin la cual no existe esoterismo. Él decía que si no existe una transformación interna al asimilar este conocimiento esotérico, eso no es esotérico. Es decir, básicamente la tercera característica es, y que en cierta forma tiene que ver con el gnosticismo antiguo, esos primeros textos cristianos, antes de que viniera la teología católica, que decían que uno estaba inmerso en esta masa, en esta... Miren ustedes, que uno dice que uno piensa en la película de Matrix, The Matrix, y uno dice, ¡ay, qué novedad! ¿Qué novedad? Si los gnósticos decían eso, que uno estamos inmersos en una maraña, una matrix, de las cuales por el propio esfuerzo hay que salir. Los gnósticos primeros cristianos decían eso. Miren qué novedad la película La Matrix. Entonces, eso implica que haya un esfuerzo autogestionado y yo empiezo a querer salir del laberinto. Y eso implica que me tengo que transformar. O sea que toda esa anterior etapa de aprender a pensar en correspondencias y a descifrar los jeroglíficos no me sirve absolutamente de nada si no hacen una mella y no transformo la vida, ¿no? Entonces, claro, frente a esta visión ya tenemos claridad de por qué estos grandes seres han presentado una serie de conceptos para que nosotros nos ocupemos de reelaborar. Y por supuesto, de esta estructura multidimensional de la que estábamos hablando, el hombre, por supuesto, va a repetir esa estructura multidimensional en sí mismo. ¿Por qué? Y porque tiene una aparición cíclica. El universo aparece cíclicamente, el hombre también. ¿Y por qué? Porque el hombre debe aprender a funcionar en todos esos planos. Entonces es lógico pensar que el hombre tenga dentro de sí mismo la posibilidad y el vehículo de funcionar en cada uno de esos planos, ¿no es cierto? El problema, por supuesto, aparece, y ahí están lo que yo les decía, las tres características, las categorías. Ve que, claro, para esto necesitamos saber interpretar. Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros vemos un gráfico de los planos uno sobre otro. Cómo nosotros tenemos, por ejemplo, que aprender a interpretar, por ejemplo. Entonces decíamos, claro, el hombre tiene entonces un cuerpo físico denso, sabemos, los que estudiamos estos textos, que también tiene una carga de energía vital que le llamamos prana. También sabemos que el cuerpo físico denso tiene, y esto ya lo está descubriendo la ciencia, una matriz, es decir, un molde que llamamos etérico, que en su origen se llamó astral, y de ahí la confusión a veces de que Blavatsky llama astral a lo etérico y luego le llamamos astral a lo emocional, ¿no es cierto? Y bueno, pero luego tenemos este primer problema en nuestro camino hacia descubrir Buddhi, porque justamente, como hemos dicho, tampoco podemos decir de Buddhi verdaderamente, por lo menos podemos hablar de este puente o de este camino que nos lleve, cuál podría ser el que nos acerque a ese tipo de energías más sutiles. Y ya cuando llegamos a nuestro deseo, nos encontramos con un pequeño problema, ¿no? De eso han hablado un poquito ayer, ¿no? Por eso me atrevo a avanzar un poquito más, ¿no? Nosotros tenemos una energía muy básica, universal, el deseo. ¿Ustedes creen que el cosmos no tiene el equivalente del deseo cuando se va a manifestar? Tiene un nombre, se llama Set, inclusive en sánscrito le dicen Trishna, Set, como que en cierto momento esta entidad que no sabemos qué es en el fondo, este logos quiere tomar otra vez forma, encarnar como hace el hombre, y siente como ese impulso a manifestarse, esa sed. O sea que en realidad el deseo es algo universal. ¿De qué culpa podemos echarle al deseo? Y bueno, pero entonces aparece este problema básico humano de lo que se encuentra detrás del deseo. ¿Cuál es el motivador del deseo en el ser humano? Yo les pregunto. ¿Cuál es el motivador del deseo en el ser humano? ¿Qué está detrás? Les digo, uno desea, punto, o desea algo. ¿Y ese algo qué es?
No. ¿Qué es ese algo que uno desea? No les quiebra el bulto. Ese algo, ¿qué es? Ese algo que es el objeto directo de la palabra desear. Y pero esas son cosas, son conceptos. Bueno, ¿y qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es eso también? Placer. La búsqueda del placer. Es una forma mental. Todo eso es una forma, todo eso es la mente. Uno desea algo, no importa que sea abstracto o concreto, uno desea algo. Siempre está la mente por detrás para definir el alcance del deseo. Eso es una experiencia humana que no tiene un animal, o que lo tiene solamente incipiente en el caso de los animales superiores, como nuestros gatitos y nuestros perritos, que se encuentren en relación con el reino humano, como algunos discípulos se encuentran en relación con los maestros, ahí en un ashram. Pero en realidad siempre hay una forma mental detrás del deseo. Yo deseo algo, no importa que sea algo tan abstracto como la felicidad o sea un perfume. Entonces siempre está la mente. ¿Y cómo se llama eso teosóficamente? El deseo más la mente. Kama manas. Kama, la palabra para deseo en sánscrito, manas, la palabra para no, mente no, pero no importa. ¿Sí? Pero significa, viene del verbo pensar, ¿no es cierto? Piensen un poco. Si pensemos, el deseo puro es una fuerza universal que no tiene la culpa. ¿Qué es lo que genera ese impulso para que se manifieste? El objeto concreto que se desea. Y ese es el gran problema humano, porque nos encontramos que este puente hacia aquello superior que estamos a alcanzar está festejando en el jardín florido con los deseos. Y no se mueve, no quiere avanzar, no quiere gestar ese puente hacia ese otro lugar, esas energías más sutiles, porque está entretenida con el deseo, manas. ¿Qué significa eso? Que algo muy teosófico pero muy profundo, que hay una energía universal que se llama manas, que hay una energía universal que prácticamente Blavatsky dice que es un misterio. ¿Saben de dónde viene la palabra misterio? En griego, la palabra myo, de donde viene mysterion, significa cerrar los ojos porque uno no puede ver una realidad deslumbradora, ¿no? Entonces, manas, dice Blavatsky, es un gran misterio universal. Pero ¿qué pasa? Hay una fuerza que está comprometida con la materia, está aliada con el deseo. Imagínense entonces que, a pesar de ser un gran misterio, esta parte comprometida con la materia, justamente está lo que está gravitando hacia abajo, y en cierta forma esto es clave porque manas es justamente el punto central que conecta con, que es el que hace el puente con eso que en general en la teosofía se denomina tríada espiritual, que se enuncia como Atma, Buddhi, Manas, que en realidad no es de la teosofía sino de la sabiduría oriental. Pero claro, entonces tenemos ese problema de la parte mental que se compromete con el deseo, siendo el deseo algo totalmente universal. ¿Y qué hace? Que el deseo busque maneras cada vez más inteligentes de satisfacer y desarrolle la astucia. Miren, hay problemas actuales que se conectan con eso. ¿Ustedes no escucharon hablar del transhumanismo hoy en día? ¿Del posthumanismo? ¿De la posibilidad que hay, que ya están prácticamente poniendo en práctica de insertar chips dentro del cerebro, potenciar la mente? Hay problemas filosóficos profundos que hoy en día se están discutiendo en grandes escenarios mundiales y que están planteando al hombre desde una perspectiva totalmente distinta al humanismo. ¿Y qué hacemos nosotros frente a esto? Porque en cierta forma estamos hablando de un cambio radical en el hombre. Imagínense un hombre potenciada, cuya mente está potenciada por implementos tecnológicos. En realidad, uno piensa que todo eso va a potenciar la mente, y en este sentido tiene mucho que ver la tecnología y todo aquello de lo cual nosotros estamos también, en cierta forma, ahora esclavos, ¿no? Hasta el mismo celular, ¿no?
Es decir, ¿ustedes creen que solamente va a potenciar la mente, siendo que la mente está aliada al deseo? Imagínense una mente potenciada mediante la tecnología y tendremos una sociedad mucho más salvaje, en donde la mente poderosa va a ser una satisfacción cada vez más salvaje de los deseos. En realidad estamos frente a una especie de barrera que la humanidad, en su lógica experimentar de la mente concreta a nivel colectivo, porque nos toca, ¿no es cierto? Ayer el mismo Esteban decía que estamos a mitad de la cuarta ronda, en donde empieza a, por lo menos, un ejercicio de manas a nivel colectivo inclusive, pero ¿qué pasa con esa barrera que justamente impide que el hombre funcione desde su lado superior, sus energías más sutiles, y de golpe nos veamos restringidos a esa parte heredada del reino animal, más una mente que dirija estas operatividades, estas operaciones de esta entidad, y cada vez nos identifiquemos más con esto que llamamos personalidad cuaternaria inferior. Es decir, ¿cuál es el límite, por ejemplo, entre, planteando problemas actuales, la tecnología como herramienta y la perspectiva sombría que hasta ahora muchos astrólogos discuten acerca de ciertas configuraciones que anuncian la esclavitud a un sistema que nos controla tecnológicamente, por ejemplo? Ya está. El tema es que si escuchamos esas configuraciones, si vos decís que ya está, no viste lo peor todavía. Entonces, ¿cuál va a ser entonces nosotros que nos ocupamos de descubrir todo ese nivel de energías más sutiles? Y que Annie Besant una vez dijo, todo lo que como humanidad nos estamos perdiendo, como humanidad, no como ser individual. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto en donde, pasado ese puente, ya no existe el yo separado. Claro, entonces, hablamos de intuición de Buddhi, pero mientras tanto aceptamos la invasión de la tecnología en nuestra vida, por ejemplo, hoy en día. Y en este sentido voy a recurrir una vez más a este sabio libro que tanto amaba la cofundadora Blavatsky, el Bhagavad Gita. Ella dice, grandes son los sentidos, pero más grande que los sentidos es la mente. Pero más grande que la mente, le dice Krishna a Arjuna, al guerrero, pero más grande que la mente es la razón pura, o sea, Buddhi. Pero más grande que Buddhi es Atman, el yo supremo. Está hablando de que hay algo detrás de la mente. Esa es la gran enseñanza de estos antiguos textos. Imagínense este escenario épico, maravilloso del Bhagavad Gita, en donde están todos estos dos grupos de sobrinos, de primos y de familiares que están a punto de entrar en batalla consigo mismo, y está el guerrero que no sabe qué hacer porque está confundido, símbolo de ese aspirante que debe tomar una decisión y matar su familia, es decir, sus cosas queridas, avanzar hacia otro punto del sendero, y está Krishna, símbolo del alma, que le está aconsejando, le está vertiendo cierta información, está impartiendo cierta información, y nos encontramos con un escenario tan inusual de, mientras dos ejércitos esperan para aplastarse mutuamente, en el medio del campo de batalla está Krishna enseñándole el yoga a Arjuna. Es una cosa absolutamente extraordinaria, eso no existe en ningún otro lado de la literatura. Y justamente cuando le dice, tenés que actuar, actúa, hace tu dharma. Pero bueno, ahí tenemos entonces esta relación con el yo, y le dice, entre otras cosas, hay algo más allá de la mente, hay una mente detrás de la mente. El tema, entonces dice Arjuna, ¿y pero yo cómo hago con todos estos deseos, todos estos pensamientos? Y básicamente es lo mismo que dijéramos nosotros, si lo reconocemos, nuestra mente es una radio prendida todo el día. ¿O no? A ver, una vez hablando de meditación con una persona que yo considero muy, muy formada en estos temas, me decía, es que si yo medito y paro el tren de mis pensamientos, me parece que estoy muerta. Ok, entonces bueno, vamos a recalculando, dice el GPS. Claro, entonces tenemos aquí algo muy importante que insinúa tanto Blavatsky como el Bhagavad Gita, es decir, ¿qué significa esto de tejer ese puente hacia esa otra realidad, ese mundo interno divino? Y
lo crucial que es Manas con sus tres aspectos en ese proceso. Porque si nosotros investigamos la literatura teosófica, lo que llamamos mente no es solamente una mente concreta, esa es la parte inferior comprometida con la materia, que se encuentra en el centro de Manas. ¿Qué dice Blavatsky? Que se encuentra en el centro de Manas igualmente en el sentido más amplio. La propia alma del hombre. ¿Qué es el cuerpo causal? Es aquello que en su momento, hace 18 millones de años, como decían ayer, Leandro, provocó ese evento dramático e iniciático de la individualización. Imagínense todo lo que estuvimos renegando durante 18 millones de años con estas personalidades. Imagínense, esto va mucho más allá de lo que nuestra historia está contando, ¿no? Imagínense, si la historia dice que los primeros hombres tuvieron civilización apenas unos 5.000, 4.000 años antes de Cristo, y nosotros estamos retrocediendo la civilización a 18 millones de años. El comienzo de la jerarquía espiritual, final llamado de la época lemúrica. Platón advertía de estas antiguas civilizaciones, nadie le creyó, por supuesto, le creen todo, pero eso no es cierto? Porque no conviene a la historia oficial, obviamente. Entonces, ese evento, ese centro de Manas de la mente, se encuentra el asentamiento de la misma alma del hombre, que justamente no es intelecto, es luz y amor, porque a su vez es el reflejo de algo muy superior que es el Atman. O sea, y a su vez tenemos todavía un punto más, que es ese aspecto abstracto de la mente. Y bueno, entonces, ¿realmente hemos entendido qué es la mente? ¿Qué decimos cuando una persona es mental? ¿Entendemos verdaderamente cómo el esoterismo plantea la mente? ¿No nos falta algo que incorporar todavía? Miren entonces el puente que significa. Es más, en sus famosos escritos esotéricos publicados en una gigantesca colección de Blavatsky, porque encima Blavatsky, aparte de Doctrina Secreta, tiene una colección como de 20, no me acuerdo que eran 15, 14 tomos de todos los artículos que escribió. Entre ellos hay unas ciertas instrucciones publicadas ya por Silkov, en donde ella cuenta esotéricamente cómo en algún momento hay que hacer un dramático esfuerzo de crear un puente en la conciencia que una la parte concreta con esa parte abstracta. Y ahí recién vamos a tener a Buddhi, cuando esté ese puente salvado. Imagínense qué clase de puente podemos tejer nosotros que vivimos todo el día comúnmente con la radio prendida y a su vez estamos esclavos encima de una tecnología que nos atrapa la atención permanentemente. Entonces, claro que esto demanda un cierto coraje, ese de que, claro que se le aflojaron las piernas a Arjuna frente a la batalla. ¿Cómo se nos aflojan las piernas a todos? ¿Qué sería entonces este puente de Manas y cómo entender y cómo empezar a incorporar dentro nuestro? Bueno, creo que en ese sentido, creo que la práctica del yoga, ¿no es cierto?, en el sentido bien de los sutras, de los yoga sutras de Patanjali, da unos secretos muy grandes al respecto, pero que en realidad, ¿qué se está haciendo? Es descubrir ese otro mundo interno que está detrás del pensamiento, que es verdaderamente el campo que no se encuentra tan lejos. Porque estamos hablando, si hablamos de un universo inmanente, que todo compenetra todo, está aquí y ahora, siempre y cuando uno cumpla con ciertos pasos, que no son más que realizar las preguntas adecuadas, y no por nada no se deja de recomendar la meditación al respecto. Cómo leer, cómo estudiar. Hablamos de, por ejemplo, al principio de cómo acercarse a un texto de naturaleza esotérica, que no es lección 1 o lección 2, no significa tener que estudiarlo para rendir ante nada, significa ejercitar esa mente para que realmente se forme ese puente. ¿Y cómo se forma ese puente? Bueno, Patanjali lo dice claro, cesamos los ruidos mentales, aprendemos a concentrar el pensamiento y luego soltamos. Blavatsky tiene un excelente esquema de meditación que justamente trabaja con esto. Y esto no es algo que solamente haga un iniciado, es algo que podemos hacer nosotros, porque al fin y al cabo, decían, por ejemplo, ¿qué está detrás? Y está Buddhi.
está esa energía del amor universal, lo que llamamos intuición, unos le llaman razón pura, eso es lo que espera detrás. Es decir, eso es lo que utiliza a la mente como vehículo de expresión. Algún esoterista le llamó a Buddhi, esta energía que se encuentra compenetrando, pero más allá, más sutil de la mente, que la mente, decía que es tanto la semilla como el fruto de Manas. La semilla, justamente, porque es el principio que emana como vehículo de expresión a Manas, la mente, considerando la mente como todo el conjunto, esos tres aspectos, recuerdan esos tres aspectos, ¿no? La mente concreta inferior, el asiento del alma, el cuerpo causal, y la mente superior o abstracta, ¿sí? Y el fruto, porque cuando el ser humano trasciende ese puente, se encuentra con esa duda superior Atma Buddhi, que es entonces, bueno, claro, pero para funcionar conscientemente en ese reino, uno ya es, por supuesto, un Mahatma, cosa que nos falta bastante. Mientras tanto, nosotros ni siquiera podemos tener una conciencia clara, como decía Leandro ayer, en el plano astral, porque nos dormimos y perdemos la conciencia. Pero por lo menos estamos frente a un camino, estamos frente a un sendero trazado, y creo que a eso se refería justamente Blavatsky cuando decía que uno camina el sendero convirtiéndose en el sendero mismo, que ese se atacará en ese puente. Se camina en conciencia, salvando cada uno de los pasos, pero en conciencia, porque no es una cosa de avanzar al estilo de un héroe que va rompiendo las malezas, sino simplemente cada vez más descubrir quién uno es en realidad y quién siempre fue. Fíjense qué paradoja. Sacar velos, sacar las capas de la cebolla, descubrir en el fondo ese otro yo que estamos buscando y que no es este yo externo, sino eso que somos realmente de manera, internamente, ¿no? Que en realidad es un yo que no tiene que ver con el sentido de separatividad, porque la verdadera individualidad inmediatamente es una nota particular que incorpora un grupo espiritual y que tiene que ver justamente con nuestro campo de servicio a la larga. Porque, en cierta forma, nosotros, si pensamos un poquito en cómo podemos definir esta energía de la intuición que se encuentra más allá de la mente, creo que, en cierta forma, lo han definido entre ayer y hoy, ¿no? Imagínense todo este campo mental como si fuera un estanque de agua clara que permita que justamente se ilumine, sea iluminado por la luz de Buddhi. Es decir, es como un centro de luz que va permitiendo, pero para eso tiene que estar esa posibilidad de que Manas, la mente, nuestra mente, sea un campo limpio, cristalino. Y ven entonces eso de que estos primeros sutras del yoga, que uno justamente nirodha de poder ser capaz de restringir estas modificaciones de la mente para que de pronto uno pueda mantener la mente limpia. Esto implica caminar por la vida observando, sin sacar tantas conclusiones, observando profundamente todo lo que nos rodea, tratando de inmiscuirnos en ese mundo de las causas y no de los fenómenos, lo que se ve. Entonces, encontramos a ese Buddhi, esa energía tan indefinible, porque es tan universal y que no tiene que ver con el yo separado, que al fin y al cabo es como un magneto, como una especie de imán que va atrayendo a Manas, pero a su vez la obligación de que esta mente sea una especie de espejo, porque justamente la función tan esotérica de la mente, esotérico en el sentido de que hablábamos recién, es de reflejar lo superior en lo inferior. Es ese Prometeo del mito, es ese Hermes de la mitología griega que trae la luz del mundo divino al mundo humano. Es eso que permite que lo superior se refleje en lo inferior. ¿Sí? Entonces, es como, ¿cómo definenlo? Algunos lo definen como a Buddhi como luz y amor universal, plano del amor puro, dicen otros. Y observen también una última cosa, esta cuestión de lo que yo llamaría vida creativa, ¿no? Díganme, si no pensamos que, en cierta forma, toda la caducidad que nosotros observamos, esa repetición a veces infernal de que siempre vuelve lo mismo, siempre la historia se repite, siempre los mismos conceptos reprocesados, parece que variamos un poco, pero es que damos vuelta a la información y es toda la misma información presentada de forma diferente. ¿Qué es lo que falta ahí? Díganme.
falta esa intuición, esa cosa de ideas universales. Eso que captó Einstein y que lo transformó en una fórmula, eso que captó Bach y Mozart y lo transformó en música, eso que captó Borges cual sea el escritor y lo transformó en palabras. No importa el vehículo de expresión. Pero imagínense si llevamos esa idea no solo al arte y a la literatura, sino a la vida del hombre. ¿Qué vida creativa nos espera? ¿Sí? Es decir, como humanidad, porque no es una pregunta para hacerse como el yo separado, como humanidad, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Cómo sería nuestra vida creativamente si tuviéramos ese natural acceso a esa fuente universal de ideas, que de paso es donde estos grandes seres dejan las ideas para aquel que sea capaz de agarrarla y manifestarla y darle forma en algún campo de servicio, cualquiera que sea? ¿Cuánta solución a los problemas mundiales tendríamos en mano? ¿Se dan cuenta que está como todo conectado? Estamos en una crisis planetaria, social, política, humana, terrible, y no nos damos cuenta que está íntimamente ligada a lo que nosotros leemos. Si el hombre fuera capaz de silenciar su mente, hacer de lado la polarización, la separación, cualquier separación, ateo no ateo, K no K, lo que sea, y empezamos a salvar esas dicotomías que son propias del plano mental concreto, ¿a qué plano tendríamos acceso? ¿Con qué nos podríamos conectar? Y un poco para mejorar el mundo, porque al fin y al cabo, sí, sabemos que una de las formas que tenemos para entrenar la conciencia es la meditación, y ahí ocurren cosas. El silenciar la mente, que ya no es más la radio prendida, el poder aprender a dirigir el pensamiento, a concentrar en algo, y luego soltarlo para que de pronto, como la naturaleza aborrece el vacío, algo se precipite, Buddhi se active. Si la mente está limpia, la luz se filtra. Y no crean que es algo tan lejano. Si la idea es que nosotros, en primera medida, en nuestro estado, podamos empezar con pequeñas prácticas, que a veces por un momento de una milésima de segundo experimentemos esas cosas, que en el futuro va a ser una actitud permanente, porque al fin y al cabo hasta la meditación es una práctica disciplinaria que está destinada a que en el futuro sea una meditación permanente. Un Mahatma no medita, está en meditación permanente, ¿no es cierto? Entonces, y quizás, y con esto termino, comprender lo más difícil, ¿no?, de todos, y que viene junto con todo lo demás, y que esto no es para uno mismo. Es decir, el comprender que esto no es para uno mismo hace que, claro, uno quiere desarrollo espiritual. Como me dijo una vez un teósofo, ¿y quién no le gustaría encontrar la carta del Mahatma en la mesa de luz? No sé si ese es el punto. No sé si esa es la actitud, ¿no? Es decir, ¿para quién hacemos esto? Esa es la pregunta final. Toda nuestra intención de leer, de estudiar, de meditar, ¿para qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Y ahí termino, gracias. Bueno, no quise ser tan largo, así que si quieren comentar algo, preguntar algo, que si puedo responder, respondo, y si no, no respondo. Ahí está, por allá quieren decir algo. Ah, ok. Hola Eduardo, gracias por tanto conocimiento. No, yo la primera vez que escucho dividir a manas en tres. No dividir, Ajá. Reconocer tres aspectos. Bueno que sacaste ese tema, porque acá no dividimos, reconocemos facetas o aspectos. Bien, ¿sí? Bien. La primera vez que escucho estos aspectos de manas concreta o mente concreta, causal y mente superior. ¿Me podés aclarar un poquito esos aspectos? Porque yo asociaba que el cuerpo causal era la mente superior. El cuerpo causal, de acuerdo con lo que dice Blavatsky, está construido a partir de material de la mente superior, sí. Pero ¿qué pasa con el cuerpo causal? Imagínense esta idea. Supongamos yo tengo un recipiente acá, ¿no es cierto?
para que veamos lo evanescente que es el yo y a su vez lo dramáticamente importante para la evolución del hombre es la individualidad. El alma del hombre es una chispa de que del alma universal. Eso no podemos obviarlo. No. O sea, la idea es, con conciencia individual, volver y retornar a la fuente del alma universal y luego a su vez del ser universal, porque son aspectos, digamos, de diferentes etapas. El aire que está contenido aquí, ¿está separado del aire de la atmósfera? No. Bueno, eso es el cuerpo causal, este recipiente. Por eso, en cierta forma, se puede equiparar el cuerpo causal al alma, pero en realidad es aquello que permite una individualidad que en realidad en el fondo es parte del alma universal. Por eso el cuerpo causal, cuando uno realmente se ilumina, estalla como algo de luz y revienta, no existe más como tal. Y por eso es el que contiene todos los registros, de acuerdo a la sabiduría esotérica. Todos los átomos simientes, todos los productos, las quintesencias de nuestras experiencias. Es como algo clave, pero que se encuentra en el centro de Manas, ni muy alto ni muy bajo. De paso, el Bhagavad Gita, cuando dice el yogi que se encuentra en esa tierra, ni muy alta ni muy baja, ¿a quién se refiere? A Manas, a ese punto. Gracias. Entre el cielo y la tierra, claro, dice también, a eso se refiere el Bhagavad Gita. ¿Sí, Emilce? Sí, tengo acá en el chat del Zoom, te aviso que llegó a haber 33 personas, entre las cuales está Juliana Cesana. Juliana. Un gusto. Bueno, y muchas otras personas más. La pregunta es de Magali, dice, muchas gracias, mi pregunta es, ¿qué relación tiene Buddhi con la doctrina de Svabhava, autorrealización que está en la mónada, en la semilla? Sí, eso habla. Lo que pasa es que, bueno, no se olviden que Purukar ya tiene una visión propia, ¿no es cierto? Es un autor profundamente interesante que tiene una visión muy propia, ¿no? Especialmente la doctrina de Svabhava es una doctrina muy antigua que llevaría mucho tiempo a explicar. Pero ya que estamos, ¿no es cierto? A ver si se comprende. La idea, ¿no es cierto?, de una mónada que encarna, ¿no? Una mónada que encarna que de pronto encuentra un primer velo que para nosotros sería una cosa incomprensible, que es Atman. Luego tenemos lo que en general se denomina el huevo áurico, que prácticamente ahí aparece como esta naturaleza Buddhi, como su vehículo. Y luego ese mana superior, eso es lo que llamamos la tríada espiritual, ¿no? Esta doctrina de Svabhava está basada justamente en esta comprensión de la tríada espiritual. Yo más no puedo responder, pero no he leído del todo a G. de Purukar, ¿no? Así que si ella quiere que me dé más datos, ¿no? Ahí te pone muchas gracias. Sí, planteaste sobre las meditaciones y sobre el trabajo que planteaba Blavatsky. No, lo que planteaba es lo siguiente, es esto de a qué llamamos meditación, ¿no? En este sentido, nuevamente voy a decir lo que por lo menos yo he entendido, ¿no? Una cosa es una meditación mística más conectado con lo devoto, con lo emocional, pero me parece que lo que Blavatsky y lo que el verdadero sendero del Raja Yoga está pidiendo es una meditación que justamente se enfoque en este puente que es la mente y en la función que cumple. Por lo tanto, una meditación verdaderamente ocultista, por así llamarla, es una meditación que, al estilo de los sutras del yoga, conecte con un pensamiento, una idea simiente, la refuerce mediante la concentración y luego uno puede ver detrás soltándola, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, desarrollar este dharana, la abstracción, ¿no es cierto?, llamada pratyahara, el dharana que sería como una concentración y luego ser capaz de soltar para acceder al dhyana, a la meditación y a la contemplación, que es lo que se encuentra detrás, porque al fin y al cabo las semillas, los simientes de la meditación son justamente el puente, la posibilidad para poder ir más allá, que en cierta forma es lo que Blavatsky decía con
ella decía abrir nuevos canales en el cerebro y nadie por ahí entiende qué significa esto de que en el cerebro etérico uno abra nuevos canales. Es llevar el pensamiento concreto hacia un punto en donde ya no pueda pasar. Luego hay que aprender a soltar para ver qué pasa, ¿no? Eso es un poquito la práctica. Y en cierta forma por eso ciertas enseñanzas esotéricas están planteadas de una forma aparentemente desordenadas. Fíjense que ninguna enseñanza, ni Platón inclusive. Platón que decía, mi doctrina no puede ser escrita, nadie puede escribir la doctrina. Lo que yo escribí no es una doctrina. Decía en la carta séptima, que ha sido considerada hoy genuina. La verdadera sabiduría surge del alma como chispa en la comunión, la sinusía, la comunión entre hermanos que de pronto proyectan una idea, pueden comprender conjuntamente. No se puede escribir una doctrina verdadera, lo que está detrás, eso que está detrás de la información, esas entrelíneas que nosotros tenemos que aprender a leer. Y eso también va para la meditación, ¿no? Detrás del objeto de meditación, sea cual sea, está el soltar para ver qué pasa, llevar la mente a un punto en donde ya no pueda acceder la mente concreta y bueno, poner en acción otras cualidades o esperar que se pongan en acción esas otras energías que sabemos que están detrás. Es atreverse a hacer esa práctica justamente. ¿Hay algo ahí, Emilce? Sí, aprovecho para hacerte la preguntita. Sí. Un poco la relación que vos hablas de Budi como razón pura. No logro entender bien. Razón pura, si tiene que ver con lo inferior, o sea, si hay alguna conexión o es ese salto al vacío. Tiene que ver con un salto al vacío, pero recuerden por favor, no nos perdamos en palabras, ¿sí? Parece muy raro que un lingüista diga eso, pero bueno, en realidad no hay que perderse en palabras, ¿no? Es decir, ¿a qué le llamamos qué cosa, no? Razón pura es una de las tantas formas de referirse a Budi. En realidad la clave está en pura, en el sentido de que es una razón por detrás de la mente, aquello que con su luz ilumina la mente, mediante ideas universales. Porque recuerden que la mente, en cierta forma, tiene una parte comprometida con la materia, con lo limitado. Cuando esa parte se silencia, permite que la mente, manas, sea una sola cosa, sea integrada, porque a la larga se trata de una integración progresiva. Esto ocurre cuando el hombre ya ha integrado todo como una sola conciencia, ya no es una cosa separada. Nosotros ven que a veces tenemos el deseo por un lado, el pensamiento por otro, la cosa física por otro. Bueno, todo tiende a integrar paulatinamente y construir una conciencia rectora, y el vehículo que realmente, en lugar de esta personalidad de ser un centro de conciencia, se convierte en un vehículo que responda a ese ser interno, pero que asuma su función de vehículo. Entonces, una vez que la mente, uno hace la práctica de comenzar a silenciarla, bueno, ahí es donde puede tener conciencia, pueden infiltrarse, es permitir que otras cosas penetren, se infiltren, es dar permiso para eso, por así decirlo, ¿no? Y voy a esto, ¿por qué insisto tanto en esto? Porque en mi criterio, por lo menos eso ha sido mi conclusión, que todo lo que uno lee no está tan lejos como nos parece, que es una práctica que al menos en muy pequeña medida nosotros en nuestra vida podemos hacer. Por ejemplo, ¿nunca probaron, por ejemplo, en caminar por la calle y en lugar de tener todos esos pensamientos de qué debo hacer, qué no debo hacer, qué hice, qué no, empezar a observar los colores, las formas, por ejemplo? Es decir, cambiar un poco actitudinalmente, por así decirlo. Y empezar por esos pequeños pasos que uno da. Es decir, recuerden, no hay un camino, no hay un abismo tan grande entre... Es decir, hay una distancia, sí, entre un ser humano corriente como nosotros todos, el ser humano iluminado, sí, como
hay, digamos, un camino largo recorrido, pero a su vez no es un abismo. Eso permite que mediante pequeñas acciones, pequeños momentos, uno puede tener esos pequeños vislumbres de cosas que van ocurriendo ya, y que tiene que ver con ver ese lado más maravilloso de la vida, esa cosa de que uno descubre que detrás de la cortina, de lo aparentemente tan sólido, no es todo tan sólido. No es todo tan fijo, pero para eso uno debe ser un poco atrevido y empezar un poco a dudar de todos estos pronunciamientos tan pesados de la ciencia, de todos los pronunciamientos tan así saturninos en sentido astrológico, es decir, tan pesados, de todos los que hablan con tanta seguridad, y proponernos, como decía, como un gran guerrero espiritual, bueno, tener coraje y ver la vida desde otro punto de vista, atrevernos a ver la vida desde otro lado. Y no temer tanto, no nos va a pasar nada. Sí, lo que yo quería agregar era eso, entrecomillar todos esos mandatos, las informaciones. Me gustó eso, entrecomillar todo. Entrecomillo, lo miro. Yo ya hace años que uno mira para adentro, ¿no? Pero entrecomillarlo, todo lo externo, desde la información, los mandatos, todo lo que hay que hacer y todas esas cosas, y siempre apelando a ese ser interno, a estar un rato con uno, o como vos decís, cuando uno va caminando, observando la naturaleza, bueno, recuperar un poco la sorpresa, el asombro de los niños, tantos momentos. Y en cierta forma salir de la rigidez, porque esto... Sacarle formalidad al asunto, eso, ser informal, y reconocer que todo esto está ahí, asequible, sí, si uno está dispuesto a intentar otra actitud. Sí, exacto. ¿No? Una vez escuchaba, de pronto, mientras uno hace algo, creo que una vez fue Juliana Cesano, que hablaba de cuando uno está cortando, no está pensando en otra cosa, está cortando, preparando la comida, es decir, estando donde uno está, pero totalmente presente, ¿no? Y eso no fue el primero Krishnamurti que lo dijo. Si uno lee entre líneas, se viene diciendo desde el principio de los tiempos. Es el método del yoga. El tema es que está dicho hace cuántos milenios ya esto. Y la música como arte nos saca también de tanto del pensar, de pensar o analizar y todo eso. Es una de las ciencias que saca. Quizá porque nosotros asociamos concentración con un esfuerzo. Y en realidad la verdadera concentración tiene que ver con soltar. Es decir, todo lo contrario es aflojar, ¿no? Bueno, recuerden, simplemente como pensamiento final, son todas, uno muestra en cierta forma el resultado de su propia reflexión, y que recordar que a la larga me parece que todas aquellas grandes obras, y que no solamente incluyen las obras esotéricas, también incluyen grandes obras musicales, ya que citaban a la música, grandes obras literarias, están haciendo es justamente incitar a un camino personal, ¿no?, de descubrimiento, ¿no? Así que, bueno, les agradecemos, y ahora que hace calor, damos por terminada la noche. Gracias y hasta la próxima.